Radio Mundial 2020. Escucha la radio, descubre conmigo el valor de tu tierra. La pluma en el verso, la musa en el alma, que se vuelve deseo. Poetas, pintores y compositores, la prosa perfecta de los escritores. Un locutor con historia y una voz. En la sintonía de una melodía, mostremos a Chiapas con filosofía. Ven, escucha conmigo el radiófono, el radiófono, el radiófono. ¿Qué tal? Buenos días América, buenas tardes en España, buena noche en Japón y Oceanía. Nos aquí en nuestra presentación sabatina, el Shabbat, con música, comentarios de interés humano y noticias de actualidad. La voz femenina del programa es, como siempre, la licenciada Norma Islas Ruiz. Hola, buenos días a todos, dándoles bendiciones. Excelente fin de semana, un poco fresco, ¿no? Ya se vino el friecito del norte. Ya el último mes, porque es decir, ya el invierno terminará el 20 de marzo, así que vamos a decir que queda justamente, maestro, un mes de frío. Así es. Bueno. Esperando a que venga, ahora sí, La primavera. Dicen, la primavera, ¿no? Como Sí. dicen, febrero loco y marzo otro poco, a ver qué nos espera ahorita. Bueno. Sí. Bueno, vamos a darle las felicitaciones a las siguientes personas el día de hoy, ¿sí? Para el contador público Francisco Ballinas Aguilar y para el ingeniero Alejandro Nigenda Blanco. Muchas felicidades. También la señora Elvi Ocaña reciba un abrazo de aquí del colectivo del radiófono. Pues bien, el día de hoy estamos dedicando el programa a una gran actriz y cantante mexicana que nació el 21 de febrero de 1926. ¿De quién se trata, maestra?
Sí. Como que usted es de gente de Televisa. No. No, bueno. Muy bien, entonces vamos a pasar página para darle paso a lo que en estos días fue el carnaval hasta el año pasado, el mejor carnaval de Chiapas, el de San Juan Chamula, y sin duda alguna el carnaval coiteco. Usted también vivió en Coita. Así es. ¿Mm? He tenido la dicha de estar ahí. Muy bonita la celebración y más. El maestro Arturo Aquino, en un aporte de su primo, el licenciado Mario Tacías Aquino, dice que el mero día del carnaval el año pasado grabaron esto y los músicos que acompañan al pianista son de la región, son músicos tradicionales y todo muy magistral. Bien, licenciada, la noticia de la semana sin duda es el que haya llegado a Marte, al planeta vecino, una nave terrestre. Ahí está el reporte, ¿usted qué sabe de ello? El robot, ¿no? Sí. Es muy ahorita mencionado, que llegó el día jueves supuestamente al planeta rojo, ¿no? Para poder estudiar la atmósfera, ¿no? Que está en ese planeta, ¿no? Para ver si hay vida, ¿no? si hay vida o no hay vida, ¿no? Bueno, dice un pensador español, alemán, que inclusive hay vida humana, que se han robado a muchas personas del planeta Tierra y los han llevado sin permiso de ellos
en una transportación que quién sabe cómo sea, ¿no? Pero porque para llegar a Marte les costó a ellos no sé cuántos meses. 7 meses, sí, supuestamente. ¿verdad? Aquí, como se dice en la noticia, que fueron 7 meses en lo que llegó este robot, ¿no? Sí. Al planeta rojo. Bueno, vamos a ver un informe científico que tenemos de la NASA en castellano. Me parece que la colega locutora que hizo esta reseña es de Colombia y recibimos con mucho gusto la información y con agrado porque yo fui cuando el proyecto Apolo estuvo en el Centro Espacial Houston con esa visión que se tenía en esos años de lanzar a un hombre hacia el satélite nuestro, la Luna. Bueno, entonces es sensacional pues estar en el centro espacial y conocer el laboratorio y saber que una cosa está en Houston y la otra está pues en Cabo Cañaveral, ¿no? En California. Vamos entonces con ellos. Gracias por el Hola, aquí aporte. control de misión. Touchdown confirmed. Perseverance safely on its Conseguido. El arriesgado aterrizaje del rover Perseverance en Marte ha ido como la seda, y el rover de la NASA ya está aterrizado en el cráter Jezero, un antiguo lago marciano que en su tiempo estuvo lleno de agua. Esta es la primera foto que nos ha mandado desde su nuevo hogar, recibida minutos después de un aterrizaje que ha tenido emociones muy fuertes. Los famosos 7 minutos de terror que pasan entre que la cápsula entra en la atmósfera y aterriza en el suelo marciano han sido de infarto. En este vídeo te dejo un resumen de los momentos más épicos que se han vivido, y si te quedas hasta el final, verás también un resumen de las otras 2 misiones que llegaron a Marte hace unos días, la de Emiratos Árabes y la de China. Así que venga, asegúrate de estar suscrito al canal porque nos ponemos ahora mismo con todo ello. 3, 2, 1, despegamos. Tras 7 meses de viaje y a falta de tan solo 16 minutos para que el Perseverance tocase tierra, llegaba la confirmación de que la etapa de crucero se separaba de la cápsula que contenía el Perseverance. Todo había empezado, y de momento estaba pasando todo como justamente tenía que pasar. El Perseverance ahora se limitaba a emitir tonos constantes, como si fuera un latido de corazón, para indicar que todo estaba yendo bien. Sí, eso es todo lo que nos llegaba del Perseverance, pero no os preocupéis porque todo está grabado y en los próximos días vamos a tener todas las imágenes y todos los vídeos en alta resolución, a color e incluso con sonido del aterrizaje y las primeras horas del Perseverance en Marte. Y por supuesto os lo traeré en otro vídeo aquí en el canal. Pero como todas esas imágenes son muy pesadas, no se pueden enviar y recibir tan rápido desde la Tierra, así que durante el aterrizaje lo único que podíamos recibir eran señales de radio que iban indicando en qué estado estaba el Perseverance, y un ordenador de la NASA se encargaba de traducir esas señales y ofrecernos una recreación virtual. A 2 minutos para la entrada en la atmósfera, los nervios y la agitación ya se notaban en la sala de control de misión. El complicado trabajo de años y años estaba llegando a su momento crucial, así que los nervios no eran para menos. navigation is also confirming that we can see a little bit of that slowdown. En este momento se confirmaba la entrada en la atmósfera, y por tanto empezaban los 7 minutos de terror. Y entonces podíamos también estar seguros de que en realidad el Perseverance ya había tocado suelo marciano, solo que todavía no sabíamos si lo había hecho de una pieza o no, porque la señal tardaría en llegar a la Tierra más de 11 minutos. Una señal que, por cierto, sería recibida por una antena situada en el municipio Robledo de Chabela, en Madrid. En todo momento seguía recibiéndose la señal de la cápsula indicando que todo iba como tenía que ir, y poco después se confirmaba una de las mejores noticias: el paracaídas se había desplegado correctamente y la velocidad de la cápsula se había reducido mucho. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Llegaban los momentos más decisivos y también los más complicados. Se confirmó más tarde que el escudo térmico se había separado correctamente y la grúa aérea encendía ya su cámara para que empezara a funcionar el sistema de autoguiado, con el que el ordenador de a bordo de la grúa aérea observaba el terreno de Marte y podía orientarse y saber en todo momento dónde se encontraba para poder así elegir el mejor punto de aterrizaje, evitando cualquier tipo de obstáculo que pudiera dar al traste con el aterrizaje. Y lo hizo a la perfección. Poco después empezaba la maniobra más arriesgada. La grúa aérea se soltaba del paracaídas y empezaba el descenso hacia Marte. La grúa entonces empezó a soltar cable para hacer descender al Perseverance hasta la superficie. Ya era solo cuestión de segundos. Y después de un tenso silencio, Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
el Perseverance mandaba su primera señal a la Tierra, indicando que se encontraba perfectamente y que había tocado suelo en el cráter Jezero. La NASA volvía a lograr un aterrizaje en Marte, y hacía, de nuevo, parecer fácil lo difícil, porque hay que ser plenamente conscientes de lo que se acababa de lograr. Aterrizar en Marte es una hazaña que entra por sí sola en los logros más bestias que hemos logrado como humanidad, y da igual las veces que lo hagamos, me sigue pareciendo totalmente increíble esto. Y ahora llegaba el momento más esperado después del aterrizaje, la primera foto del Perseverance en Marte. Obviamente es una foto en baja resolución para que se pueda recibir rápidamente desde la Tierra y que sirve simplemente para tener una confirmación visual de que el rover se encuentra posado correctamente sobre el suelo marciano. Y así empieza la larga y emocionante misión del Perseverance, que como una de sus misiones principales intentará buscar rastros de vida marciana, presente o extinta, para dar por fin una respuesta a la eterna pregunta de si hay vida o no en Marte. En los próximos días os traeré todas las espectaculares imágenes que están por llegar aún y de verdad que prometen dejarnos sin palabras, así que asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna. Pero que el Perseverance no ha sido la única misión que ha llegado a Marte este año. Es el momento de hablar de las otras dos. La primera de las 3 sondas que este año ha llegado a Marte ha sido la sonda Al-Amal de los Emiratos Árabes Unidos, y cuyo nombre significa esperanza en árabe. Por eso, en muchas ocasiones, se la ha conocido también como Hope, que es esperanza en inglés. Este éxito coloca a Emiratos Árabes Unidos como la quinta nación que pone una nave en órbita de Marte, algo que solo habían conseguido los Estados Unidos, la Unión Soviética, la Agencia Espacial Europea y la India. Pero me gustaría aclarar una cosa importante, y es que esta sonda ha sido fabricada, equipada y programada en una, vamos a decir, más que estrecha colaboración con varias universidades estadounidenses, y lanzada además por la Agencia Espacial Japonesa, con lo que parece que el principal aporte de Emiratos Árabes Unidos a esta misión ha sido la de poner el dinero, es decir, financiarla. El coste total se estima en unos 200 millones de dólares, y el motivo para querer financiar una misión a Marte ha sido el conmemorar los 50 años de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos. Así que bueno, eso solo quería ser justo a la hora de hablar de esta misión y otorgar los méritos y éxitos conseguidos a todos los que correspondan. La sonda encendió sus 6 propulsores el día 9 de febrero durante un total de 27 minutos, de manera que consiguió frenar su velocidad para conseguir orbitar el planeta rojo. Así se dio el momento en que se confirmó que la sonda había entrado exitosamente en la órbita del planeta. A mí, personalmente, hay algo en estas imágenes que no me acaba de cuadrar, y más teniendo en cuenta que en Colorado, en Estados Unidos, se encontraba un segundo centro de control de misión, que en principio tan solo estaba ahí para ofrecer soporte, pero que muchos sospechamos que su rol podría haber sido un poco más principal. Pero bueno, sea como sea, felicitaciones a todos los responsables de llevar esta misión al planeta rojo, porque realmente toda la ciencia que podemos hacer allí será motivo de celebración y va a poner su granito de arena para comprender mejor el planeta vecino. Bueno, llega el momento ahora de hablar de la sonda china Tianwen-1, que también llegó al planeta Marte un día después que la sonda de los Emiratos Árabes, para convertir a China en la 6ª nación que logra llegar al planeta rojo. Y tiene un mérito increíble, porque cuando os cuente lo que está haciendo China, entenderéis por qué hay que dejar de decir ya que se van a convertir en una superpotencia espacial, porque eso no es que vaya a ocurrir, es que eso ya está ocurriendo, es una realidad. Dejadme que os cuente algo sobre China. Una de las características del programa espacial chino es que siempre ha trabajado prácticamente desde cero, porque China no tiene acceso a los datos recabados por el resto de agencias espaciales sobre la Luna o Marte, por ejemplo. Eso ha hecho que China tenga que empezar a explorar el espacio sin ayuda de nadie. Por eso envió sus 2 primeras sondas a la Luna para poder cartografiarla y hacer todo tipo de mediciones para una futura exploración humana. China también ha tenido varias estaciones espaciales propias, y este año, 2021, está previsto que entre en funcionamiento su nueva y moderna estación espacial, ya que es principalmente Estados Unidos el que no permite a China usar la Estación Espacial Internacional. Y con Marte, pues más de lo mismo. Al no tener información previa sobre el planeta, China ha tenido que lanzar una misión que es más bien un todo en uno. Te explico.
La sonda china consta de un orbitador, es decir, un robot que orbita dando vueltas constantemente al planeta, y una etapa de descenso para aterrizar en Marte y que incluye también un rover de exploración. El orbitador se quedará varias semanas orbitando Marte y desde ahí la sonda se dedicará a estudiar el planeta con sus instrumentos y especialmente la zona de Utopía Planitia, donde está previsto que aterrice la etapa de descenso con el rover a principios de mayo, aunque podría retrasarse más en función de la información que consigan recabar con el orbitador, porque los técnicos chinos tienen que estar totalmente seguros de disponer de todos los datos necesarios para intentar aterrizar en Marte, lo cual, ya sabéis, nunca es fácil. La misión del rover está previsto que dure unos 90 días, aunque seguramente se pueda extender más allá, como suele ser habitual en estas misiones. Y claro, mientras el rover esté en la superficie marciana, será el orbitador el que se encargue de recoger y transmitir los datos a la Tierra, porque efectivamente China también prefiere no usar el resto de sondas americanas y europeas que ya se encuentran en órbita marciana para hacer esta tarea. En fin, por cierto, otra cosa curiosa, si visteis el vídeo del canal donde expliqué a fondo las misiones a Marte, os acordaréis de que uno de los objetivos del rover Perseverance de la NASA era recoger y preparar muestras para que una futura misión las recoja y las envíe a la Tierra. Pues bueno, ese es también el objetivo de China, que tiene previsto lanzar 2 sondas en 2028 para recoger y enviar las muestras recogidas a la Tierra. Así que ya veis, China va por todas y no tiene que pedir permiso a nadie. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y esperad porque vamos a saber mucho más de China en cuanto a exploración espacial en los próximos años. ¿Y sabes qué? Creo que después de esto deberías considerar suscribirte al canal, porque ya hemos llegado al final del vídeo y quiero seguir informándote de todo lo que pasa en esta exploración del cosmos. Y suscribiéndote al canal me permites seguir haciéndolo, y además, si activas la campanita, te garantizas de que no vas a perderte nada de lo que pase ahí fuera. Muy bien por este joven español que nos ha hecho este servicio sin costo para el colectivo del radiófono aquí en México. Pues es fantástico, señorita, ¿no? Ver esto que está pasando y nuestros hijos, nuestros nietos, tal vez ya sean seres de otro planeta. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo otea usted el futuro? La verdad, a veces hay como que un poco temeroso, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez, el ser humano va innovando y a veces, a mi forma de ver las cosas, va creando su propia destrucción, ¿no? En eso de innovar y buscar, entonces siempre lleva algo más allá de lo que... Somos gente muy capaz, ¿no? Todos. No hay gente que no sea capaz de no hacer nada. Pero con esa investigación o ese alcance que se pueda tener en determinado momento, para mí, siento que es un arma de doble filo, ¿no? No sé, es en mi forma de ver. Qué bueno, sí. O sea, que vamos evolucionando, eso es bueno, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Uno de esos está lo que es la naturaleza, ¿no? Cómo ha sido afectada en ese aspecto. Y estamos sufriendo los cambios climáticos también. Así como todo evoluciona, todo también puede terminar. Bueno, puede tener la palabra el dador único de la vida en ese sentido. Así Mientras es. Tanto, el pensamiento y las ideas del hombre siempre ir más allá. Así es. ¿Correcto? Ahora nos vamos a aterrizar ya después de que hemos amartizado con estos compañeros locutores en castellano, acompañando al Perseverance. Ahora vamos a Chiapa de Corzo, en la casa de César Aguilar, y a escuchar una canción que es muy largo su título, El día que me acaricies lloraré. ¿De quién es? De Juan Gabriel. De Juan Gabriel, correcto, aquí está. Si preguntaras que por qué te quiero tanto, ni yo mismo sé por qué, ni yo
yo mismo sé por qué, mas yo te amo. No creo hacerte daño con quererte, no importa que no llegues a quererme. Estoy acostumbrado a tus desprecios, que el día que me acaricies lloraré. Te quiero tanto y tanto que aunque quiera dejarte y olvidarte no podré. Si tú quisieras dejarme, lo hubieras hecho de una vez ya. Pero es que hasta tú comprendes que es muy difícil otro encontrar amor, que a cambio de tu desprecio te dé su cariño y mil cosas más. Te digo que a tus desprecios me he acostumbrado y es la verdad, y que tan solo con verte y estar a tu lado yo vivo muy feliz, amor. Que sufro cuando te veo, que estás muy triste y creo que es por mí. Si preguntaras que por qué te quiero tanto, ni yo mismo sé por qué, ni yo mismo sé por qué, mas yo te amo. No creo hacerte daño con quererte, no importa que no llegues a quererme. Estoy acostumbrado a tus desprecios, que el día que me acaricies lloraré. Te quiero tanto y tanto que aunque quiera dejarte y olvidarte no podré. Si preguntaras que por qué te quiero tanto, y ahora vamos a Cintalapa de Figueroa, la tierra del poeta Rodolfo Figueroa. Y es que ha pasado algo ahí que es imposible a veces creer que alguien invierta para hacer una escultura, y realiza Martín Abadía una escultura. ¿De qué se trata, Lick? Bueno, más que nada es un artista, ¿no? Chiapaneco, ¿no? Sí. Entonces, él lo que se ha dedicado es a hacer esculturas, ¿sí? La idea de él, lo que tiene él en mente, es hacer una escultura de cada ciudad principal o municipio, pues se puede decir, de aquí de Chiapas, Qué bueno. que represente la cultura chiapaneca, más que nada, ¿no? Entonces, ahorita está muy comentado que hizo la escultura del famoso charro. El charro. Charro mexicano, ¿no? Sí, y hay una marimba también. Vamos a ir Así rápidamente al reporte que nos manda el gentil amigo y filósofo tuxtleco, doctor Jesús Aquino Juan, y me dice: hay algo en tu tierra que debes de conocer. En realidad, mi mamá nació ahí en la finca Morelia, municipio de Cintalapa, y yo nací aquí en la capital. Gracias, doctor Aquino Juan. Hola amigos, pues es un placer presentar mi nueva escultura en la ciudad de Cintalapa de Figueroa,
estamos exponiendo hoy, nos hizo favor el señor gobernador de venir a develar el charro del sureste. En 1933, en la ciudad de Cintalapa de Figueroa, se funda la primera asociación charra del sureste de México. Y luego la gente ha venido pidiendo una figura emblemática que nos represente como lo que verdaderamente somos, como es el charro. Estoy presentando aquí una escultura de un charro con todos sus atuendos, con todo el orgullo que tiene un charro de Cintalapa, sobre una de las piezas también que entraron. Cintalapa de Figueroa tiene dos culturas predominantes, la española y la africana. El español es el charro y la marimba proviene de África. Así es de que para mí es un placer poderles presentar mi obra. Está inspirada en Rafael Calimayor. El general Rafael Calimayor se unió a las fuerzas zapatistas después de haber estudiado en la Ciudad de México Derecho, y él creyó en que la tierra es para quien la trabaje. Entonces esta obra está inspirada en Rafael Calimayor, de aquí de Cintalapa de Figueroa, en la tierra de Rodolfo Figueroa, de Amanda del Llano, de Rafael Calimayor, del Negro Marimbo. Esta es una tierra bendecida, donde se da el maíz, el frijol, el ganado, el cacahuate, donde se han dado campeones de fútbol, de boxeo, de atletismo, de ciclismo. Cintalapa de Figueroa es una ciudad ejemplar en nuestro estado y un orgullo y patrimonio de la humanidad. Gracias, amigos. Muy buenos días, como siempre, amigas, amigos, un gusto saludarles desde aquí, desde el corazón de Chiapas. Su servidor amigo Luis R. Gordillo, pues en compañía como cada semana para abordar los temas que tienen que ver con esta pandemia, aquí con el doctor Jorge Alberto Rincón Acebo. Y bueno, pues doctor, esta semana la gran noticia pues es la llegada de la vacuna finalmente. Pues la llegada de la vacuna a Chiapas es extraña, la gente de las comunidades no se ha querido vacunar, pero curiosamente han acudido los chiapanecos. Si me preguntaran a mí, ¿te vas a vacunar? Soy gente de palabra de antes, y ya dije que me voy a vacunar, aunque me dé una enfermedad inmunológica que me mate, lo voy a hacer. Pero lo más seguro es que me pueda matar una enfermedad inmunológica. Es una cosa muy curiosa porque hicieron virales algunos videos donde alguien recibe la vacuna, empieza a tener una reacción. Y no sabemos si es necesariamente de la vacuna o otra cosa, los videos son muy manipulados. Exactamente. También hay otro de que les inyectan y no les inyectan. Se lo atribuyen a Brasil. Pero vamos a esto. El chiste es esto de que de repente las comunidades ejidales de Chiapas asaltados por tuztlecos. Hay una lista en una comunidad del día de hoy de 700 gentes para el día de hoy, lo cual se me hace por el poco personal de salud escaso. Sí. Y esto nos lleva a la reflexión que es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucede que si alguien no se quiere vacunar? Una señora fue muy práctica, pues hay otro que va a quererse vacunar. No se va a echar a perder. Sí, ahora a mí me parece muy interesante en la semana, en las columnas que publicaste en el periódico, hay una en particular que me gustó donde haces una comparación, un símil con las personas que viajan. Si alguien tiene que viajar a Asia, por ejemplo, para poder viajar a cualquier país de Asia hay que colocarse unas vacunas. Que son obligatorias. Que son obligatorias contra la fiebre amarilla, creo. Yo sé gente que ha viajado de Sudamérica a México y México hacia Europa, también les piden la vacuna de la fiebre amarilla para accesar a Italia, para accesar a... Bueno, no me acuerdo qué es una vacuna obligatoria por las condiciones de salud de esas que todo medicamento... ¿no? O todo alimento que tomes, toda la cosa que ingieras al cuerpo va a ser extraña. Y hay un capítulo que no se maneja de la forma adecuada, que es alergia,
que es inmunología, hipersensibilidad y enfermedades autoinmunes. Bueno, son 3 capítulos, pero lo dejemos en 2. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que te van a producir reacciones que te pueden llevar a producir una respuesta, una enfermedad indiferenciada de la colágena que te afecta hasta las uñas que ya no tienen, por decir una exageración, circulación. Un lupus eritematoso, enfermedad de Takayasu, que se te bloquean los vasos, una arteritis temporal, que se te revientan las venas del cerebro y que llegas a morir, y la clásica, que es el lupus eritematoso sistémico. Hice una comparación entre lo que decía un doctor de la iniciativa privada mexicana, de apellido Moreno, y lo que dice una investigadora que no sé si se encuentra permanente en México o a través de vía electrónica. Es rusa ella. Se llama Pretovna Sietseva, que está adscrita a la Universidad de Guadalajara, que es la universidad del gobierno. Entonces, ella nos dice una cosa: no estudiaron medicina, no saben qué es la tercera fase. Ustedes, gusten o no, si nos aplicamos la vacuna, vas a ser parte de una experimentación de una tercera clase. Una tercera fase. Entonces, el doctor dice, no, ya está aprobado. De acuerdo a las reglas que dicen por años, no. La cuestión es esta, que te la digo, que tal vez con eso ya haya abarcado todo lo que tendría que decir el día de hoy en una forma sintética. O tú te vacunas o tú te mueres. Simple. Ya. Simple. De hecho, a mí sí me gustaría abundar en lo que dice el doctor con respecto a lo de la tercera fase. Cuando una vacuna se empieza a trabajar, se empieza a investigar, tiene que pasar procesos hasta tener un convencimiento la comunidad científica de que esa vacuna ya está cubriendo las necesidades de quien la va a recibir y que está probado, incluso con sus efectos secundarios y demás. ¿Cuánto tiempo se lleva ese proceso? De 10 a 15 años. Por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. Y aquí esta vacuna se desarrolló, ¿qué? ¿En un año? ¿Menos de un año? Sí. Entonces, se aceleraron las fases tradicionales. Si ponemos de referencia, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se llevó en desarrollar la vacuna para cosas como... De hecho, incluso el SIDA creo que no tiene una vacuna. No, y el que se aplica, el que se aplica algo de SIDA, pues va a desarrollar SIDA. Sí, nadie se la quiere aplicar. Entonces sepamos una cosa. Hay cosas que son secretos a voces. ¿Con quiénes se empieza a probar las vacunas? ¿Con personas condenadas a muerte? Con personas que tienen humanismo, que saben que se van a morir por otras cosas y se ofrecen y se ofrecen por amor a la humanidad. Sí, o por el deseo de decir posiblemente esto sí o a me gente que le ofrecen que haya cometido ilícitos que van desde dañar la salud a privar de la vida, que le reducen la condena. Ahora, vean, lo interesante de esto es las vacunas. Por un dinero. Las vacunas tienen ese proceso y están las vacunas, la fase 1 de una vacuna que se está probando y se aplica a una cantidad reducida de personas. Si es exitoso, entonces pasa a fase 2, donde ya un rango mayor de personas se someten a la vacuna, pero sigue siendo un procedimiento de prueba. Si se pasa esa segunda fase, entonces se llega a una tercera fase donde ya se aplica a miles de personas, sigue siendo un procedimiento de prueba y en esa fase estamos. Este es va a pasar a la humanidad como un estudio controlado en tiempo real y además monitorizado por las redes. Y creo que es la primera vez en la historia del mundo, porque las pandemias no son la primera vez. Bueno, dicen que antes de que hubiera la explosión nuclear,
hace 4.000 años, en lo que hoy es Pakistán, habían bimanas. Chance que en esa época hayan hecho vacunas también. Puede ser, la cosa es que no tenemos registro de ello. No, ya sé eso. Es una broma cultural. Sí, claro, pero desde que hay pandemias, y estas sí están registradas desde la Edad Media o antes hasta la fecha, pues han tomado a la humanidad por sorpresa. Las pandemias han matado por millones a los habitantes del país. Peste duró 300 años. Viruela mató redujo a la mitad a los habitantes de Mesoamérica, que hoy le llamamos sureste de México, hasta el centro del país. Sí, entonces esto no es nuevo para la humanidad, pero lo que sí es nuevo es que con los avances tecnológicos que tenemos hoy, el desarrollo de una vacuna en un año ¿Qué o vacunas que han evitado desaparecido enfermedades? Dicen que la viruela, pero a veces dicen que surge un caso. De repente. Dicen que el sarampión, también. Hay gente que me asegura que en el Distrito Federal hay sarampión, pero son tabús hablar de ello. Sí, efectivamente, son tabús. El asunto es que debemos entender que lo que dije es un cuento, es un cuento. Sí. No piensen que hablo con palabras veraces. Sí, hay que entender que me justifiqué, hay que entender que los virus tienen un sistema de supervivencia quizás distinta a la nuestra. La semana pasada supervivencia, porque no están vivos. Para permanencia. De viabilidad. Ok, correcto. Porque eres un purista del lenguaje. Sí. Y vas a encontrar una palabra más bella. Sí, nada más que como yo no entiendo bien esos procesos biológicos. No te preocupes, ya somos tres. Pero, yo y mi otro yo. Sí, pero nada más que por allá las personas que nos escuchan, que queremos que entiendan a lo que nos referimos. Y cuando entramos a tecnicismos, de pronto sí podemos quedar patinando, ¿no? Entonces, el hecho de que la semana pasada, por ejemplo, comentábamos lo que escribió la semana pasada el doctor, si un virus para poder subsistir o como sea la palabra utilizada, lo que necesita es quien lo transporte, porque el virus no tiene movilidad, el virus no camina, el virus no no se reproduce, no hay un virus hembra, hay un virus macho, o sea, no es la forma. No se producen por bipartición como las células que carecen de núcleo. Exacto. Y aparte de eso, el virus no piensa, no es ni malo ni bueno. Creo que no siente. ¿Y qué fue primero, el virus o la bacteria? Primero fue la bacteria y después fue el virus. Entonces, estos procesos, justamente cuando no los entendemos a plenitud, pero por lo menos podemos entender los principios como actúan, nos puede ser útil. La ignorancia es una terrible máquina que nos puede conducir a hacer cosas bien equivocadas precisamente porque no entendemos y no sabemos. Entonces, sí es importante identificar estas cosas. La vacuna en Chiapas se ha aplicado al personal médico, al personal militar. No a todos. Todavía no se completa como en otros estados que ya hay el 100%. Que no estoy en un hospital de gobierno, no he tenido oportunidad de acercarme y tengo 64 años para 65 años, no me toca. Me dijeron que fuera yo a Arriaga. No tenía yo el número de registro de la vacuna, por eso no fui. Hoy no podré ir porque ir a faltar con usted. Sí, incluso, bueno, yo ya hice mi procedimiento de registro, ya tengo mi número que me asignaron, pero a mí me dijeron, espere la llamada. Y hasta donde entiendo ahorita, en este momento en Chiapas, creo que son 3 municipios o 4 municipios que recibieron las dosis y entonces son los únicos lugares, pero paulatinamente se irán atendiendo. ¿No tenemos diapositivas hoy? Sí, ya había aparecido la primera, se habían atendido o se estarán atendiendo conforme nos vayan dando aviso. Bueno, el lunes, esta es la diapositiva que el doctor Rincón Acebo publicó, independientemente del semáforo, porque la gran noticia fue que Chiapas pasó a semáforo verde o regresó a verde. Entonces el doctor, que independientemente del semáforo, para mantener la salud por lo menos hasta el año 2023 o 2025, ¿sí? Verde, amarillo, naranja o rojo, seguirá habiendo el mismo número o mayor de contagios y muertos. ¿Sí? No te aclimueras. Sí, entonces aclimueras es aclimatarte a la muerte. Se debe comportar en forma individual, familiar o social, como si el semáforo fuera rojo permanentemente.
es la forma de asegurarnos. Parece repetitivo que lo digamos, pero no hay de otra. Así Es la única forma que aprendamos. Así es. Entonces, vamos a la siguiente. Esta fue publicada el martes. Ignorancia luctuosa. No quiero vacunarme aún, ¿verdad? Dice, prefiero esperar respuesta. Por las cosas que les expliqué. Sí, pero ven, eso es lo que mucha gente piensa, ¿no? O sea, yo no me quiero vacunar todavía. Primero quiero ver cómo les va a los otros, ¿no? Prefiero esperar respuesta inmunitaria en otros. Es decir, hay personas que están pensando, bueno, primero déjame ver cómo les va a los que se vacunan y ya después decido si me vacuno o no. El temor sobre el proceso de su elaboración es lo que nos tiene inseguros. Mucha gente no sabe cómo se hizo la vacuna, en base a qué está, cómo va a funcionar. Hay miedo, hay temor, pero una cosa sí es segura. Las reacciones de las personas que han tenido pues ese tipo de reacciones inesperadas es mínimo, es ínfimo. Estadísticamente es ínfimo. Es ínfimo, es completamente ínfimo. Se han aplicado millones de dosis y es muy raro ver eso. Entonces la gran pregunta, ¿vacuna, sí o no? Bueno, prolongar la vida con o morir. O morir. Sí, o prolongas tu vida con la vacuna o mueres. Es tan simple como es. Con la posibilidad de desarrollar autoinmunidad, Que además. ya les dije. Entonces, si te la colocas, la vacuna, tienes la posibilidad de desarrollar inmunidad, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí peco de sinceridad. Uh-huh. ¿Y si hay otra? Y vamos con la final, vacunas, a quien vacunes, no lograrás darle gusto a todos. Bueno. Saludo a Jim Fragonar por esa pintura que nos permitió ponerla del siglo XIX, Eros y Cupido. Vacunas a los municipios aislados, alejados, ni a los que posean mayor... Chiapas. Sí, no morbi-letalidad. Está nada más acá por Arriaga. Bien por cubrir los desprotegidos, insuficiente por no hacer un cerco inmunológico. En los sitios con mayor carga viral... ¿Para qué vas a proteger? La gente bien, la gente así que ha estudiado, que ha ido a la primaria y que tiene una casa y todo eso, ¿por qué vas a proteger a ellos si nosotros estamos expuestos? Así es. Entonces, la realidad que nos tocó vivir es esta. Yo lo he dicho anteriormente, nací en 1960, en la escuela primaria, secundaria, nunca nos enseñaron que hubo una pandemia en 1920 y a mí ya no me tocó saber nada, pero hace 100 años la gente que le tocó vivir estaba como nosotros, yo cargando se lo aprendí a mi abuelita cubrebocas. Y así se le murieron su hermano mayor. Sí, yo nunca había escuchado de eso, me sorprendió cuando empezó esta pandemia. Acuso a mi padre de que no se lo dije a mis alumnos hasta hace pocos años, como también me acuso que no me enseñaron el calentamiento global, ¿sí? Aunque ahora dicen que es culpa del gobierno actual. Como siempre, pero bueno, entonces, pues esto es, yo cierro diciendo, esta semana tuvimos un pico en Chiapas, 2 días tuvimos un pico de 28 contagios diarios. De unos 3 o 4 días a la fecha ha empezado un descenso, de ayer a hoy tuvimos 23. ¿No han fallecido los médicos que están graves desde hace un mes? Sí, están allí todavía luchando y de alguna forma... Sí, uno con daño orgánico grave. Permanente posiblemente, entonces cuidémonos. Todavía, tal como lo dice el doctor Acebo, y de veras yo lo reafirmo mucho, hay que comportarnos como que estamos permanentemente en un semáforo rojo. Y tenemos que tratar a las personas que nos rodean como si estuvieran infectadas. Y tenemos que acercarnos a ellos como si yo estuviera infectado y los pudiera infectar. Entonces debemos tener todo el cuidado del mundo, amemos a la familia, amemos a los cercanos, y la mejor forma de hacerlo es cuidándonos de esa forma. Actuemos siempre como si estuviésemos en un permanente semáforo rojo. Bien. Gracias, doctor, muy amable. Igualmente, gracias. Un placer estar con ustedes, un placer estar vivos y un placer a veces poder pensar un poco. Así es, bien. Porque vive. Me gusta. Marco Antonio Tapiz. Tapiz, es un amigo muy estimado. Ah, qué bien. ¿Qué dice? Bueno, me imagino que es un saludo, perdón porque tengo acá, y la maestra Janet Salazar Ramírez. Muy Gracias. bien, les agradecemos mucho y bueno, pues continuamos, vamos adelante. ¿Qué le gustaría escuchar al doctor? ¿Un piano? ¿El carnaval coiteco? ¿Usted alguna vez fue al carnaval coiteco? Sí, fui a carnaval coiteco porque mi padre era de Coite.
Pues nada menos, por eso se lo pregunté. Sí. Y aquí tenemos una versión musical, Cowiná. Lleno de maicena ese día, el año pasado en el carnaval, que todavía se vivió, porque este año no hubo eso, ¿no? Así es, por las razones que ya conocemos, pero bueno, esta es una de las tradiciones, de las festividades que se llevan a cabo aquí cada año. Acaba de llegar de viaje la doctora Rosaide Villatoro Mesa, que es consultora internacional. Espero que ya nos esté captando y le pidamos los consejos que los pequeños empresarios y los grandes empresarios deben atender. Un saludo, maestra. Un saludo, don Milton, un saludo a su audiencia. Don Milton, usted sabe que le reconozco todo su trabajo siempre y admiro que mis compañeros ahí en el espacio también hablan siempre con la verdad. Es mejor decir la verdad que querer dibujar un mundo que no existe. Hay que cuidarse, hay que seguir insistiendo en eso. Hoy voy a comentarles brevemente, don Milton, acerca de la incertidumbre que continúa imperando en nuestro estado y en todo el país y creo que en todo el mundo. Bueno, ¿cuándo terminaría esta incertidumbre? Terminaría cuando digamos... ¿Sí no hay fecha, doctora. No hay fecha, don Milton. Mire, podría terminar el día que podamos controlar el clima.
el cambio del clima, que podamos controlar las pandemias, que podamos controlar la decisión de las personas de cuidarse o no cuidarse, que podamos controlar los gustos y preferencias de las personas y que podamos controlar las decisiones que toman los gobiernos, tanto nacionales como extranjeros. Creo que ahí terminaría la incertidumbre. En tanto, ¿por qué no entenderlo así y actuar con la forma normal que debemos de hacerlo en cuanto a vivir? No podemos dejar de vivir, don Milton. La autoprotección es necesaria, el cuidado de nuestra economía es indispensable, pero no podemos dejar de vivir. Hay personas que se han aislado al grado de volverse, han cambiado caracteres y conductas, se han vuelto un poquito más enérgicos, quizás un poquito más lamentando todo lo que sucede. Don Milton, son cosas que no podemos, no están en nuestro control y debemos de entender eso. Algo que también no está en nuestro control es lo último que ha sucedido en el país. En la última semana hemos sido una de las divisas más depreciadas. Tristemente tengo que dar esta nota. Antes de la de Colombia, nosotros tenemos el primer lugar en divisa más depreciada. Pasamos de 19.96, el valor que tenía el lunes, martes, y terminamos en un valor de 20.43, el cambio del dólar y con el peso, y del euro 25 pesos. Aparte de ser una de las divisas más depreciadas, esto se asume que es por la situación del cambio climático, de los excesos que se han tenido en el uso de los recursos desmedidos, cuando de repente nos damos cuenta que la gasolina, el gas, no podemos volver a tener el mismo consumo que antes. No hemos sido reservados en ese aspecto y nos ha afectado muchísimo estos cambios de clima. Pero ¿cómo poder decir que también dependemos del petróleo? Cuando usted, no sé si yo le hiciera la pregunta a su audiencia, ¿ustedes pueden depender de una persona que está enferma? Creo que sería al revés, ¿verdad? Esa persona dependería de una persona que está sana. Pues la economía está sana cuando no hablamos de petróleo, porque Petróleos Mexicanos tiene alrededor de 217 millones de pesos en déficit actualmente. Entonces, ¿cómo podemos decir que dependemos del petróleo? Si está en déficit y se ha mantenido así durante todo este tiempo, ¿cómo sobrevive? Sobrevive de transferencias económicas que le hace el gobierno. Sobrevive de disminuciones de impuestos que le hace el gobierno. Entonces, ¿cómo podemos decir que dependemos del petróleo? No podemos depender de... Una intervención de Luis, ¿Sí? Pero la mía sería que venimos acarreando ese problema que usted está citando de años, es decir, no surgió hace 2 años o hace 3, viene... Y nos han vendido esa idea. ¿Verdad? Entonces, creo que poniéndonos en la realidad, a mí me interesan 2 cosas que usted ha dicho hoy sumamente trascendentes. Es muy distante el día en que llegue el fin de la pandemia. Y 2, no podemos dejar de vivir, dice usted. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Y Luis le quiere agregar el comentario suyo, a ver. No, sí, yo quería comentar que sí es trágico el estado en que la paraestatal petrolera ha sido tratada desde décadas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en los principios de la década de los 80, estoy hablando de 1981-82. En aquel tiempo fue muy célebre un caso de un director de Pemex que se apellidaba, si no mal recuerdo, Serrano Limón, creo, y él había hecho un desfalco muy, muy grande. En el juzgado donde yo estaba, en los juzgados penales donde yo estaba, cuando se hacían las audiencias para ese caso y decían traigan el expediente, entraban 25 diablitos llenos de documentación, porque este señor, entre lo que había hecho, se había comprado un buque petrolero de él, y transportaba petróleo de Asia a México, o al revés.
y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se puede desproporcionar una persona cuando se familiariza, se acerca a cantidades tan locas de dinero, que pueda pensar que desvíe cantidades como para comprarse un buque petrolero y que nadie se dé cuenta? O sea, es absurdo, pero eso es una muestra de lo que ha pasado con la petrolera desde siempre. Sí, que lo venimos acarreando, es lo que decía doctora yo. Y efectivamente, siempre está en números rojos, no porque no produzca, sino porque todo lo que produce, todo se es desviado. Por eso es que hemos sido una economía dependiente del petróleo, porque todo lo que Pemex produce, todo se le quita. Y entonces para operar internamente, ya cuando necesitan que reparar los pozos, que pagar, siempre están en deuda. Esto arrastran déficit siempre, pero no es porque no produzca, sino porque lo que produce, porque se venden millones de barriles diarios, y eso es una cantidad loca de dinero, pero todo el dinero la forma en que se ha manejado a Pemex es que todo ese dinero se le quita, todo se le quita, y no se le permite, como cualquier empresa. Y yo no sé usted su opinión, doctora, pero yo creo que las empresas, y no solamente las empresas, también las instituciones de gobierno, cuando colocan ahí a un director, a un presidente, a alguien al frente, creo que como en una empresa se le debería decir, te estamos contratando para este puesto y esperamos resultados. Y cuando termine un año o un cierto periodo, pues deberían de decir, bueno, yo tomé la empresa en esta condición, y hablo de Comisión Federal de Electricidad, hablo de Pemex, hablo de la que me digan, incluyendo, no sé, la Secretaría de Educación, la que fue, que ahí no es dinero, pero deben de estar reportando crecimientos, ¿no? Por lo menos de 0.05, pero si hay un director, alguien al frente, que lo que está entregando son números rojos y no funciona y no crece, ¿por qué sigue allí? Entonces yo creo que sí es un mal manejo histórico, y que urge que se hagan cambios en ese sentido, porque de lo contrario, como decía Einstein, ¿cómo esperamos resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces sí es una casi maldición que ha arrastrado el petróleo mexicano, pues prácticamente, no sé si de siempre, pero al menos desde que yo tengo uso de razón, siempre Pemex ha estado en números rojos. Le devolvemos la palabra, terrible. Doctora, por favor, para su disertación final. Sí, efectivamente, maestro. Mire, pues 217 millones no es poquito, y nosotros toda la vida hemos tenido el mismo problema. No creo que sea algo que vaya a cambiar antes del 2020, del 2022, 2023, sí, ya no vimos cambios. Y como no estamos hablando en este momento ahorita del recurso como tal, sino de la economía, del manejo de ese recurso, que está insano, y no podemos depender o decir que dependemos de esa economía. Entonces, ¿de qué dependemos actualmente? Dependemos de las exportaciones del campo, lo que ha sido descuidado. Dependemos de las remesas de nuestros compatriotas que no han sido apoyados. Dependemos de el trabajo de las personas que constantemente están generando ingresos a grandes empresas y que también no han sido considerados. ¿Quiénes son los que debemos de apoyar ahora? Si apoyamos esas áreas, estaríamos en mucho mejores condiciones, porque seguir haciendo transferencias a Pemex, seguir disminuyendo impuestos, seguir haciendo apoyos a Pemex podría ser un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Como mencionaba el maestro, hay demasiada fuga, y no precisamente en los tubos. El 2024, mi forma de verlo actualmente, don Milton, hace ya un mes o mes y medio tuve oportunidad de participar y comentaba, 2020 estuvo mal, 2021 no pinta nada bien, económicamente hablando, 2023 no, ni 2022 tampoco, no son nuestros mejores años. Hasta el 2024 estaremos en condiciones similares al 2019. Bueno. ¿Qué es lo que yo recomiendo a su audiencia, don Milton? Entonces, ante esa alternativa, ¿qué recomienda? Sí, no puedo hablar de todos los detallitos que me hacen en términos generales
comentar que hasta el 2024 estaríamos en condiciones económicas casi similares al 2019, porque nos llevaríamos mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que yo recomiendo? Que se tengan economías reservadas desde el hogar. Siempre voy a puntualizar eso. Que se realicen alianzas estratégicas. Lo voy a estar diciendo siempre. Solos no podemos salir adelante. Que se realicen acciones honestas y justas en donde quiera que nos movamos. Se necesitan puntos de confianza, encontrar puntos de confianza para poder crecer, para poder aliarse. Se necesita ser muy perseverante, no darse por vencido. Necesita invertirse en la autoprotección y sobre todo en el autofinanciamiento. ¿Qué es el autofinanciamiento, don Milton? Es que se haga un análisis, como se hace con las empresas, un análisis de gastos y se reduzcan gastos. Se haga una prevención de riesgo. ¿En qué vamos a invertir? Hacer un análisis previo y minucioso. Y el enfoque, no perder el enfoque, don Milton. Siempre, en cualquier lugar que a mí me pregunten sobre la economía, siempre voy a decir lo mismo. Cuidemos el gobierno del hogar, cuidemos la economía del hogar, cuidemos la autoprotección y vivamos felices, don Milton. Vivamos felices porque todavía tenemos sangre en nuestras venas, todavía tenemos oxígeno en los pulmones y tenemos muchos motivos para poder estar bien. Correcto, pues muchas gracias, doctora. Las interrupciones que quería hacer y la hicimos es con el propósito de que se sepa que hay libre pensamiento entre nuestros cooperantes y que si tenemos alguna oposición o algún punto de vista contrario, lo expongamos al aire, que la gente sepa que este círculo de trabajadores, que esta liga de comunicadores no tiene ningún compromiso más que con el porvenir de Chiapas. ¿Conforme? Así es, don Milton. Bueno, muchas gracias. El progreso pinta bien mientras nosotros estemos bien. Gracias, entonces, don Milton, doctora. gracias a usted. Fuerte abrazo. Dale, saludos. Sí. Gracias. Vamos entonces a ir en este momento a Guadalajara, Jalisco, porque nos dice Edmundo Manuel que hay un alto índice magnético solar. Y eso él lo explica muy bien, por lo tanto, hasta la Perla Tapatía. Bueno, pues volvemos en directo, esta vez vamos a hacerlo otra vez. Viernes 19 de febrero, 12:06 minutos hora local en México, son las 18:06 minutos tiempo universal. Yo lo que espero es que estoy estrenando cámara y micrófono, espero que esto esté mejor que antes, ¿verdad? Pues bien, vamos a repasar porque el informe anterior lo voy a borrar y lo voy a dejar como bueno, ¿verdad? No tiene sentido de tener dos informes. Pues amigos, vamos a ver que en estos instantes estamos esperando el viento solar proveniente de este hoyo coronal que estaría llegando para mañana. Para el día de hoy, ya hace unas 4 horas, sobre las 12:04 minutos, se veía un pico del viento solar de mayor densidad, un impacto que todavía nos puede dejar terremotos por encima del 6.0 en las próximas 2 o 3 horas, así que alerta. Una turbulencia que también se ha podido observar en las primeras horas de la mañana, como vemos, una turbulencia bastante importante que yo creo que es una señal bastante grande para darnos esta pista de que algún terremoto grande se está formando. Y por la hora que sucedió este impacto, que aquí lo tenemos, a las 12 horas cuando se dio este suceso, pues también lo que se puede dar cuenta uno de que estábamos en la incidencia solar, nuestro territorio era a las 6 de la mañana en México y por tanto podrían verse temblores mayores para nuestros lugares. Hola Nata March, y gracias por estar de nuevo en directo. Lo lamento por no funcionar lo de la emisión anterior.
Dona Lugarte, Candy Fonseca. Ya os prometí, a las 12 estaría aquí con ustedes, 18 horas tiempo universal. Gloria Paredes, un abrazo, gracias por estar aquí en directo. Pues como os decía, este impacto a las 14 horas tiempo universal que estamos experimentando en estos momentos. Después va a haberse una pausa sísmica, amigos, al menos hasta el día, aquí lo tenemos, lo vamos a poner en posición. Aquí está el próximo impacto solar sobre las 16 horas el día 20 para mañana, un poquito antes de llegar el viento solar de mayor densidad, de mayor velocidad, pues también estaríamos viendo el SIR. Así que este SIR es el que provoca, bueno, el que incentiva estos terremotos que tienen su naturaleza geológica, pero claro, lo que hace el sol es impulsar, darle un impulso extra. Ojalá si podéis verme bien y escucharme bien, ponerlo en la caja de comentarios porque estoy un poco en la nieve. De acuerdo, me están diciendo comprueba la velocidad, se han pedido fotogramas, en fin. Pero bueno, espero que todo funcione mejor que antes, desde luego. Así que lo que os estaba comentando, ¿no? Estamos en un índice magnético 4. Índice magnético 4, que ya sabemos hace solamente media hora que se ha declarado, pero durante estos periodos es cuando ocurren estos terremotos grandes, índice magnético 4. Luego, aquí después de ver este impacto ya vamos a ver cómo está el balance sísmico, porque veis este espacio de tiempo donde el viento solar está más bajo, pues esto se puede ver perfectamente. Aquí está este espacio, lo vemos desde las 17:30 de ayer que nos vimos hasta ahora. Lo que se observó 19:30, un aumento sísmico, pero en nuestros lugares, luego disminución sísmica, el impulso solar se hizo notar sobre las 01 hora con un nuevo terremoto por encima del 5.0. Muchísimas gracias, Nata Mars, por tu donativo. Cualquier donativo está bienvenido, ya sabéis, esta emisión necesita impulsarse para continuar. Luego a las 15:30 vemos esta pausa donde todo estaba disminuyendo. 15:30, a primeras horas de la mañana, como vendría para nosotros, hora local, había un pequeño aumento en magnitudes 4 y 5 y actualmente, pues lo que estábamos diciendo desde siempre y lo estamos repitiendo, cuando hay un impulso solar, el aumento sísmico es de forma piramidal, de arriba hacia abajo. Y aquí tenemos el impulso con los terremotos por encima del 4 y 5 y luego aumento sísmico en pequeñas magnitudes. Mientras que el ritmo sísmico se mantiene muy alto. Lo de magnitud 3 está casi normal, por debajo de los 100 ligeramente, pero lo que son magnitudes 5, 10 terremotos en un día, esto debería de ser en torno, pues ya os digo, 3, 4 todavía sería una situación más o menos normal, un poco elevada, porque hemos visto en un momento de tranquilidad sísmica, vemos un temblor cada 24 horas o menos, así que está la situación bastante alta. Se están también registrando muchos temblores en la zona de Ridgecrest y Salsi. Esta zona está en alerta, lo vamos a ver enseguida. 101 temblores tenemos, todavía está la situación normal. Aumento sísmico en la zona de México, en la zona de Guerrero, pero se han visto como 2 TAP profundos tanto en Oaxaca como en Chiapas, ahí cerca de Guatemala. Luego en Panamá un TAP profundo esta mañana a primera hora. Sigue la alerta en Haití, en República Dominicana. En Puerto Rico hemos bajado de alerta media, está la actividad casi normal, un poquito por debajo podría decir. Venezuela, Colombia y Bolivia junto a Honduras se quedan en alerta baja. Chile se queda en alerta alta por los últimos TAP que ha observado y Argentina baja de actividad y con esto baja lo que es la alerta a media. La probabilidad de haber un terremoto mayor en Chile es posiblemente el número 1, lo que es la preferencia, porque veréis enseguida estos sitios. Pues bueno, vamos a ver con las capturas. Así estamos con 17 terremotos por encima del 6.0 en los últimos 30 días. Una barbaridad, ya os digo, es un completo récord.
Aquí estamos con los temblores en nuestra zona. Un temblor salido de onda, un 4.5 de magnitud con 7 kilómetros de profundidad en Oklahoma, rebajado a 4.2. Esto ocurría hace un par de horas, 13 y 56 minutos, tiempo universal. 4.5 tenemos un temblor muy profundo, 115 kilómetros de profundidad en la zona de Chile, en los Farellones. En la zona del Valparaíso, Oaxaca, este temblor que os comentaba, 4.0 de magnitud, aquí lo tenemos justamente pegado a Chiapas, con 120 kilómetros de profundidad, también fue a la primera hora de la mañana, 7:18, y luego tenemos un 5.2 en la zona de Coquimbo, con 20 kilómetros de profundidad, rebajado a 4.9. Y por último el 5.8 que ocurría ayer a última hora de la tarde, 19:31 horas para nosotros de noche, 5.8 de magnitud, fue elevado de un 5.5, poco profundo, pero esto está ocurriendo justamente en la cresta del Pacífico. Y os recuerdo, normalmente tenemos una alerta que lanzamos previamente por precaución, porque lo que se ha visto que estos temblores en la cresta del Pacífico después vienen con una descarga de magnitud 1.5 más, o sea que en este caso estaríamos hablando de 6.5, 6.7 de respuesta en Chile. Esto es lo que se ha visto anteriormente, y actualmente os puedo decir que 10 de cada 10 casos, 2 son falsos y 8 certeros, o sea que la alerta es muy probable. Muy bien. Muchas gracias a Edmundo Manuel por este reporte que nos deja inquietos. La espera de un seísmo en el continente americano, dice él en concreto, ¿no? Bueno, está ya en la cámara número 2 el profesor Francisco Chávez Quiñones, que en materia de política el que Chávez es... Chávez. A ver, profesor. Adelante. ¿Qué efemérides le gusta subrayar más? ¿La del Día del Ejército? Bueno, podríamos empezar con esto, ¿verdad? El ejército mexicano realmente ha sido, yo creo, el pilar, la columna más fuerte de México. Olvidando, aunque no se puede olvidar, lo que sucedió con el presidente Madero. Por cierto, Victoriano Huerta pudo haber aceptado la invitación del embajador de Cuba, no recuerdo el nombre, cuando le dice general Huerta, si me permite llevar al presidente Madero a la isla, pues, para que allá, es decir, allá esté. Es lo que casi siempre se permite, el exilio, como pasó con Santana, como, bueno, con tantos expresidentes, Juárez, tantos expresidentes de México. Bueno, pero no, eso es lo condenable, lo criticable, que lo hayan asesinado cuando se pudo haber ido una buena temporada a la isla. Bueno, entonces el nacimiento ya de un ejército formal bastante nacionalista, a mi juicio, bastante profesional. Con soldados del pueblo, como dice el presidente. Sí, ¿cómo no? Y luego los antecedentes, como la escuela médico-militar, la de enfermeras, la de médicos militares. Bueno, actualmente, de hecho, la Universidad del Ejército tiene dentistas, ingenieros, arquitectos. Bueno, esa es una gran universidad, la del Ejército Mexicano. Y mucha oportunidad a las mujeres, ¿eh? Sí, cómo no, están en la Marina, en la Fuerza Aérea, etcétera, están compartiendo cargos y rangos con los varones. Así es. Entonces, yo tengo mucha confianza de que el actual ejército, es decir, los mandos actuales, vamos a trabajar bien, y me incluyo, vamos a trabajar bien con esta transformación, porque ellos mismos también están muy conscientes de lo que pasaba, de tal manera que son patriotas, desde los mandos hasta el soldado de raso. Oiga, maestro, son patriotas. Por cierto que se enfermó de COVID el secretario de la Defensa. Sí, es lo que se informó. Sí, ojalá que
lo supere. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Va a superar eso y ya en unos 10, 15 días estará nuevamente. Por lo pronto está un subsecretario. Así es, Sí. por ahí el presidente López Obrador le envió sus deseos de pronta recuperación. Obviamente Luis Crescencio Sandoval pues es una figura clave en todo este trabajo, porque no solamente, el ejército de hecho lo sabemos, yo creo que junto con los bomberos, ejército y bomberos son los dos cuerpos más respetados de este país. Sí. Y de alguna forma ahora el ejército está haciendo cosas que tradicionalmente no le veíamos hacer. Por ejemplo, se están encargando ahorita, es impresionante a dónde van las vacunas, van custodiadas por el ejército. En este momento las construcciones de cosas como el aeropuerto, Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, o sea, el ejército está haciendo cosas porque, como bien lo dijo el presidente, los ingenieros militares son los mejores ingenieros que tenemos en este país, ¿no? Sí. Doctores egresados también de la Universidad del Ejército, de la Médico Militar. Entonces, no hay ninguna duda de los enormes alcances que este ejército ha tenido. Y bueno, se ha celebrado un aniversario más de esta institución. Sí, felicitaciones, ¿verdad? El segundo tema, profesor Chávez Quiñones, si está en sus labios, es el de que las mañaneras no podrán ser ya afectadas. Sí, sancionadas. ¿Verdad? Es decir, se anuló la censura que había. Así es. Bueno, sí, efectivamente. Y yo estoy seguro que nuestro presidente tendrá mucho tacto, mesura, lo recomendable para ya ir no abordando temas de elecciones de candidatos, sino lo que es el avance del país. Se está avanzando precisamente en la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, de bancos. Necesitamos bancos en los municipios para el cobro de los apoyos. Se necesita que el internet llegue a todo el país, de tal manera que estoy seguro que el presidente va a tratar de evadir, porque sí le van a estar preguntando, ya está sucediendo con Salgado Macedonio, pero yo estoy seguro que lo va a analizar y va a decir él que temas de candidatos, ni de Morena ni de ningún otro partido, que sea el trabajo de gobierno, obras, carreteras, puentes, Tren Maya, etcétera. Cada quien con su cada cual, dice Exactamente. usted. Hay una pregunta del público, pero... Sí. Si me permiten un comentario al respecto. El problema, yo siempre he sentido que el problema no es tanto con el presidente. Él sí se ha distinguido por manejar cierta mesura en el sentido. Sí. Pero que él en las mañaneras mencione el Tren Maya, mencione el aeropuerto, mencione cuestiones de gobierno que están haciendo, es lo que la oposición dice que está usando como campaña electoral. Es la conexión que quieren hacer. Sí. Y a mí me sorprende, y yo no sé, maestro, qué piensas, pero por ejemplo, en los Estados Unidos no existe una ley como esta. Ajá. Empiezan las campañas y el presidente en turno va a los actos de campaña del candidato de su partido para mostrarle su apoyo. Y estos candados que tenemos en México no existen en otras democracias. Es cierto, entonces yo no sé por qué en México se ha pretendido poner esos candados cuando en otros países del mundo pues eso no es una distinción de la democracia. La censura no es una distinción de democracia. Bueno. Bien, sí. Profesor, una pregunta del público. Dice el maestro Chávez Quiñones sobre si es correcto que se imparta lengua de señas en las escuelas. Ajá. Bueno, tiene que corresponder es decir, qué tipo de escuelas, a partir de qué licenciaturas, ¿verdad? Porque podía caer en una escuela también de tipo medio superior. Secundaria, prepa. Preparatoria, sí. O de esas otras carreras que, por ejemplo, ciencias de la comunicación, por decir algo, que manejan ya esto. No puede ser como algo obligatorio. Una materia base, no. No. Es decir, tener una capacitación como una salida en algunas carreras, por ejemplo en la de comunicación, en la de pedagogía también derecho cabe. Derecho. Sí, en algunas cabe, en donde
la persona egresada va a comunicarse con mucha gente, con auditorios. Y en ese auditorio, desde luego, pueden llegar, no sé, 5 o 10 personas que necesiten ese lenguaje de señas. Bueno, por Sí, último cómo le no. quiero comentar o acotar al margen que en la Academia de Locutores que hicimos aquí en Chiapas, la Academia Alonso Sordo Noriega, Sí. yo sugerí precisamente eso que hasta ahora veo que se está tomando en cuenta, que los oradores, los locutores, utilicen la comunicación corporal y Sí. nada mejor que aprender el lenguaje de señas, fíjese. Porque Sí, ahí sí sí. puede usted decir muchas cosas. Habla del presidente, hace una señal, la banda presidencial. Bueno, esas cosas que a mí me parecieron desde esa ocasión, hace 30 años, Sí, útil desde el luego. lenguaje de señas. Por eso le preguntan a usted y se me hace que debiéramos apoyar esa... Sí, cómo no, para carreras ad hoc, como decimos, es decir, carreras afines, carreras en donde se va a emplear más, no en medicina, tal vez, no en ingeniería, ¿no? Pero hay ya muchas No, salientes que sí. A se- ver, se van a hacer. yo tendría un punto de vista diferente, porque creo que la intención de pensar en que el lenguaje de señas se incluya es precisamente para poderse comunicar con las personas que no son hablantes o que son silentes. Incluso un doctor a lo mejor puede atender a un paciente que no habla y no escucha y no se puede comunicar con él a menos que tenga Sí. por lo menos nociones básicas. Sí. Incluso alumnos de primaria o secundaria Sí. que nacen siendo silentes, es muy posible que necesitan maestros que puedan comunicarse con... yo veo con buenos ojos, Sí. porque por ejemplo, es cierto que si no se aplica a una carrera o una materia no se aplica porque no se va a usar, yo por ejemplo, yo siempre fui negado para las matemáticas, fui malísimo para las matemáticas. Uno en la por escuela. uno, ¿cuánto es? Y en la secundaria, por ejemplo, cuando entrábamos al álgebra y hablábamos de estas ecuaciones de tercer grado y todo, yo cómo sufrí con eso, y hasta hoy me sigo pensando en la vida y para lo que hago, ¿para qué me sirve entender ecuaciones de tercer grado? O sea, Todo lo dijimos. sí, Sí. yo no lo aplico en mi vida diaria hasta donde entiendo, ¿no? Bueno. Pero creo que una cosa como el lenguaje de señas, y particularmente el lenguaje de señas mexicano, puede ser muy útil para ser más incluyentes, que es algo que está muy en boga, y poder, sí, tener por lo menos mínimo, como cuando uno habla inglés, por ejemplo, y solamente sabe frases como para presentarse y medio sobrellevar una conversación, a lo mejor algo, por lo menos requerimientos mínimos para podernos comunicar con las personas que no tienen la posibilidad de comunicarse como lo hacemos nosotros. Un colega Bueno, suyo, sí. maestro Sí. Romeo Bustamante Abadía, ha sido hospitalizado en el Poliforum. Sí, es lo que me comunicaron ayer, desconozco el grado de en que se encuentre. Por COVID, seguramente, ¿no? Sí, Poliforum es COVID. Sí. Sí, Romeo, un poquito mayor que yo, sí, nos conocimos hace mucho, egresado de la Normal Rural Matumatzá. El año pasado también falleció de esa misma escuela un amigo común, es decir, de los tres, Gustavo Pascasio, el licenciado Gustavo Pérez, Pascasio, sí. Entonces con Romeo nos conocemos de muchos años atrás, y yo trabajé un tiempo en el ICACH, en la Normal del ICACH, y ya después en la Secretaría de Educación, y él llegó a ser rector del ICACH. En aquel tiempo era desde la secundaria, preparatoria, normal, enfermería, etcétera, eran varias escuelas dependientes del ICACH. Y bueno, pero como la edad siempre nos tiene que ir apartando, se jubiló, pues ya con 70 años, digamos, de edad, 75, pues ya se retiró. Y ahora me informo, pues, que como mucha gente grande estamos propensos a la... Sí, exactamente. Bueno, pues cambio. le deseamos pronto restablecimiento. Bueno, gracias al maestro Francisco Chávez Quiñones. Y ya viene el mapa epidemiológico para el cierre, pero antes, a propósito de Romeo Bustamante Abadía, que es nuestro amigo y hermano de la logia masónica Doctor Domingo Chanona, le dedicamos este tema a los amigos, se les percibe siempre como hermanos. Ajá. A los amigos se les cuenta como a los dedos de las manos. Uno por uno
pasamos. A los amigos por amigos, en todo trance les contamos. Por eso amigos más que amigos, se les percibe como hermanos. A los amigos en sus pasos, no se les juzgan sus defectos, se les consuela en su fracaso y se comparten sus aciertos. A los amigos se les quiere solo por ser nuestros amigos, cuando no cuenta lo que tiene o lo que tuvo y ha perdido. Amigos les debemos parte importante de la vida, pues nos afianzan sus afectos cuando amenaza la caída. A los amigos por amigos, saberse serlo no hace falta. No es necesario ni decirlo, ellos lo saben y eso basta. A los amigos en sus pasos, no se les juzgan sus defectos, se les consuela en su fracaso y se comparten sus aciertos. Por los amigos, mis amigos, porque un amigo es una gracia. Por ser mi amigo, fiel amigo, solo por eso, amigo, gracias, solo por eso, amigo, gracias. Los Antares. El trío Antares, sí, bueno, pues ya sabemos que semana a semana pues abordamos cómo están las cuestiones de el avance de la pandemia con el mapa COVID. Vamos a verlo rápidamente. El hijo de la rana, nos fue primero salió esta mañana desobediente el carajo, con pantalón vamos a detener el video porque eso quiero que lo escuchemos, es un poema muy interesante de este pequeño. Bueno. Pero bien, vamos a ver, en 8.370 casos, 730 fallecimientos, y en esta semana, bueno, este es el mapa de ayer, hubo 23 casos el día de ayer, de ellos 6 en Tuxtla Gutiérrez, 4 en San Cristóbal, 3 en Tapachula, que como vemos, de los 23, 13 son de ciudades grandes, donde hay concentración de más poblaciones, donde se dan más casos. Sí. Esta semana llegamos incluso a tener un pico de 28 contagios en 2 días, y ya empezó un descenso a 23. Pero bueno, 23 casos en todo el estado, aunque son muchos más que los 4 o 6 que teníamos hace dos meses, bueno, siguen siendo muy pocos si los comparamos con los contagios en otras ciudades como México, Monterrey y estos lugares, allá en Jalisco. Sí. Entonces, este es el mapa COVID. Seguimos recomendando a todo mundo que se cuide, que tenga todas las medidas de prevención para evitar pues seguir engrosando estos números. Y bueno, pues ya llegó la vacuna a Chiapas, ya empezó la fase de vacunación. ¿Cómo ves ese asunto? Bueno, el problema, aparte de que el número de vacunas todavía pues es reducido, no atribuible solamente al gobierno, ¿verdad? Es el desorden que mucha gente no entiende. Es decir, algunos sí están con pánico inclusive y se trasladan de un lugar a otro buscando dónde los vacunan.
y hasta se monta en la edad, ¿no? Porque se supone que venía de 100 para abajo, y precisamente me dice alguien, ¿de 100 conoces a alguien de 100? Sí, le digo, el profesor López Cárcamo cumplió el año pasado 103, y el doctor Fernán Pavía el año pasado cumplió 100. Así que yo creo que con ellos dos vamos a empezar hacia abajo, hacia los 90 y luego hacia los 80. Y seguramente habrá otros que no conocemos, ellos son conocidos, sí. Pero seguramente habrá más personas en las rancherías, que la gente es longeva, entonces sí puede ser, ¿no? Entonces, pero ha habido pues como que no ha faltado quien se salte las trancas, ¿no? Sí. Y eso entorpece, sí, trastorna el orden, de tal manera que algunos se trasladaron a Arriaga y Tonalá, me informaron hace 2-3 días, no sé cuándo vacunaron allá, y desde luego al llegar más gente, no sé, 100 más, 200 más, ya no alcanzan las vacunas programadas para los adultos mayores de allá, porque creo que se está empezando, ¿verdad?, de 80 hacia abajo, hacia... Bueno, ahorita ya se aperturaron para las personas de 60 en adelante. Originalmente habían dicho eso, que primero se iba a atender la población de 90, luego de 80, 70, pero finalmente se determinó que los adultos mayores de 60 en adelante ya podrían hacerlo, pero hay un proceso. Se abrió una página en internet para que uno se pudiera registrar. Sí. Yo cumplí ese proceso, me metí, me inscribí. Me dieron un número y me dijeron, bueno, espere usted la llamada, le avisarán cuándo le toque ir a donde le toque. Entonces estoy en espera. Yo también me enteré esta semana que llegaron vacunas a Arriaga, igual me pude haber ido allá y a decir, vacúnenme ya, porque obviamente quiero estar vacunado, pero no me corresponde, no me toca, son las vacunas de allá, y las vacunas están llegando a cuentagotas. Yo no sé cuándo me va a tocar a mí, ni no sé si va a ser la de AstraZeneca, la de Sputnik, no tengo idea, pero amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, seamos ordenados, no trastoquemos, no echemos a perder los esfuerzos que se están haciendo por el afán de ser ya de los primeros y desplazar a otros. No se trata de eso, no es como estar en la parada de la combi y aventar al otro para subirme yo, o sea, no es eso. Busquemos un orden. El maestro Chávez Quiñones ha puntualizado ese punto. Sí hay un desorden, y el desorden no lo están haciendo las autoridades, lo está haciendo la gente. Sí, ojalá que, claro está que hay gente, insisto, que tiene mucho temor, y entonces, como decimos, se brinca las trancas, ¿no? Llega el momento como el del barco, que sálvese quien pueda, y a ver quién consigue una tabla, aunque sea, ya no digamos una lancha o un salvavidas. Así es. Pero sí, bueno. Pero pues sí, ojalá que vayan comprendiendo que hagamos cola, hagamos fila. Vayamos en orden y todo va a salir bien. Vamos a finalizar nuestra transmisión de hoy y pues queremos agradecer mucho el favor de su atención. Somos un colectivo liderado por el maestro Milton Hernández Moguel, decano de la radio en Chiapas, y pues el radiófono es este esfuerzo que semana a semana hacemos para que el talento y la realidad de Chiapas llegue a todo el mundo vía web. Vamos a despedirnos, pero vamos a dejarles un poema de un pequeñito que habla precisamente sobre por qué es importante cuidarnos. Es muy simpático el pequeñito, pero lo que dice en su poema pues cala hondo si lo escuchamos con atención. Así que nos despedimos. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, amenazo con volver, y los dejamos con este pequeño. Agradecemos mucho al maestro Guibaldo Góngora el control en audio e imagen de este programa, y él nos hace el favor de despedirnos con este pequeño poema. Adelante. El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana desobediente el carajo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero bien cintado y sin tapabocas. Muchacho, no salgas, le grita mamá, ¿no ves que en la calle el virus está? Pero él hace un gesto y llorando se va. Allí en el camino halló a otros inconscientes vecinos y les dijo, vengan ustedes conmigo,
Gocemos, bailemos, que de esta pandemia no nos moriremos. Pasearon las calles a todo montón, burlándose del virus a todo pulmón. Pasada la noche a su casa volvió, no se cambió de ropa ni tampoco se bañó. Entre risas y burlas vociferó: "Sí ve, mamá, que a mí nada me pasó". Pasaron los días, su cara cambió, con fiebre, disnea, temblores y mucho tosió. Por estar en la calle el virus pescó y a sus seres queridos también contagió. "Sí ve, mijito, ¿por qué no hizo caso?", exclamó la madre. Entre lágrimas y solita en un hospital se murió. Y arrepentido entre sollozos y lágrimas, el necio paseador también se murió. Quédate en casa o si no, mira lo que te pasa. Gracias. Escucha la radio, descubre conmigo el valor de tu tierra. La pluma en el verso, la musa en el alma, que se vuelve deseo. Poetas, pintores y compositores, la prosa perfecta de los escritores. Un locutor con historia y una voz. En la sintonía de una melodía, mostremos a Chiapas con filosofía. Ven, escucha conmigo el radiófono, el radiófono, el radiófono.